Ok, ahí, ¿no? Pero no está en modo presentación, se sigue viendo pequeño. Ahora sí. Ahora sí, ok. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, una vez más, dar el agradecimiento al doctor Miguel Brito, a la Universidad del Zulia y al Instituto Docente de Especialidades Oftalmológicas, que fue mi casa de estudio, mi casa de formación. A continuación, dando continuidad, valga la redundancia, al bloque de oncología ocular, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como lo es el tumor intraocular más frecuente en niños, el retinoblastoma. En mi presentación ustedes pueden ver que aparece el Hospital Roberto Gilbert, que es uno de los hospitales más importantes aquí del país, que lo maneja una junta de beneficencia y al que yo trabajé por un tiempo durante 3-4 años, donde tuve la oportunidad de tratar niños con retinoblastoma. Y hoy en día seguimos trabajando en conjunto con este hospital, ya que los residentes rotan por ese hospital. Por eso ven que mis láminas aparecen todas con el Hospital Roberto Gilbert, y esta es la charla que usualmente damos a los residentes de posgrado. Primero que todo, bueno, hacer un poco de historia, siempre hay que hacer honor a quien honor merece. El doctor o el investigador Wadford fue el primero en el año 1889 que dio reconocimiento clínico al retinoblastoma, y él lo describió como un hematodes en su estudio morfológico. Seguido por estos dos personajes, el doctor Flexner y el doctor Wintersteiner, que hoy mismo, todavía hoy, en las descripciones de las patologías en los ojos enucleados se describen las famosas rosetas, y que ellos determinaron que estas rosetas pues ponían en compromiso a las capas de fotorreceptores en el tumor. Esto fue también en los años 1891 al año 1897. Todos personajes todavía están vigentes hoy por hoy en esta patología. En el año 1926, ya entonces el doctor o el investigador Birhoff sugirió el término retinoblastoma al determinar la presencia de células indiferenciadas de origen embriológico en el tumor. Y el doctor Birhoff fue el pionero del uso de radioterapia como tratamiento en el retinoblastoma, aún en utilidad. Sin embargo, no es la misma forma de radioterapia, ya que hoy en día se emplea en el tratamiento de este tumor, y ya lo voy a explicar más adelante. Entendiendo un poco su biología molecular y la genética del retinoblastoma, el doctor Knudson propuso en el año 1971 un modelo de 2 hits para explicar lo que ocurría en la fisiopatogenia genética y molecular del tumor, en donde lo que ocurría era la inactivación de un gen supresor de tumores denominado el RB1, ya sea en un tejido susceptible como lo era la retina. Sus investigaciones no solamente condujeron a la identificación indirecta de los genes con el retinoblastoma, sino que permitió también entender o descubrir que este gen supresor de tumores también juega un papel importante en la génesis de otro tipo de tumores, no solo el retinoblastoma. Hablando un poco en cuanto a su epidemiología, como todos saben, el retinoblastoma es la malignidad intraocular más común en infantes entre 0 y 4 años y representa solo el 4%. En Sudamérica, todavía estas estadísticas se mantienen, se presentan de 9 a 15 casos nuevos por año, por cada millón de niños. No hay predilección por sexo y la edad promedio de diagnóstico es a los 2 años. En cuanto a la tasa de supervivencia del retinoblastoma, que creo que me hacían mención, me hicieron una pregunta la semana pasada muy buena, por cierto, más o menos, en donde más o menos me solicitaban cuál era la tasa de nucleación en ese momento, así era la pregunta, pero la tasa de supervivencia obviamente está relacionada con el desarrollo económico de cada región. Como se pueden dar cuenta, en los Estados Unidos, la tasa de supervivencia y en Europa es del 95 al 100%. ¿Esto es por qué? Porque hay, no solo porque tienen todas las herramientas a la mano, sino porque también están más educados que nosotros. Esa es la realidad.
Entonces los diagnósticos son más tempranos, precoces, y entonces tenemos chance de hacer el salvamento del paciente. En Latinoamérica todavía la tasa de salvamento es del 80%. África, de último lugar, con un 30%, pues sabemos la precariedad que vive ese continente. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, esto es muy importante, ¿ok? El retinoblastoma puede presentarse de una forma familiar o heredable o una forma esporádica. En ambos, ¿qué ocurre? Una mutación en el brazo largo del cromosoma 13, afectando de esta manera directamente ese gen supresor de tumores denominado el RB1. Obviamente, en su forma familiar se pueden correr mayores riesgos y esto lo voy a seguir explicando. La forma esporádica, pues, es la más frecuente. En cuanto al crecimiento, el patrón de crecimiento del retinoblastoma tiene básicamente dos patrones. Un patrón endofítico, que como yo siempre lo digo con mis palabras, es como que si el tumor estuviera sentado sobre la retina, ¿ok? Sobre la retina. Mientras que el crecimiento exofítico crece debajo de la retina y él va a dirigirse hacia las capas más externas, circoroides, esclera. Y usualmente en la ecografía vamos a observar desprendimientos de retina. Sus características histológicas, ahí están las rosetas de Flexner and Wintersteiner, y también las llamadas pseudorecetas de Holman-Reed, que son sin duda un patrón patognomónico de este tumor desde el punto de vista de histopatología. Eso es lo que nos confirma el diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico clínico y radiológico se nos da a través de un fondo de ojo o a través de estudios complementarios que voy a mencionar. Entre sus características histológicas podemos ver áreas de hemorragia, áreas de necrosis y la disposición alrededor del tumor, alrededor de los vasos retinales. También se pueden observar áreas de calcificación, donde ven en la letra C, ¿okay? Que es un signo muy común en retinoblastoma, pero no es un signo patognomónico. Cuando ustedes vean calcificación, ya sea en la resonancia o en la ecografía, que es, digamos, el caballito de batalla para el diagnóstico, no es un signo patognomónico de retinoblastoma. Pueden haber otras condiciones similares que también se presentan con calcificación. Asimismo, la infiltración del nervio óptico es de suma importancia porque esto nos va a dar a nosotros a tomar una conducta después que hacemos una enucleación. Esta clasificación, la clasificación de Rees-Edwards, 1960, digamos que hasta hace, digamos, un poco tiempo, quizás décadas, ha sido la clasificación más usada. ¿Okay? Sin embargo, obviamente han surgido clasificaciones mucho más prácticas y son las que yo quiero de manera académica y pedagógica ustedes se lleven bien establecidos para que las pongan en práctica en su día a día. Y es la clasificación internacional del retinoblastoma. Haciendo un poco de historia también, esta clasificación, ya llamada clasificación internacional, porque por supuesto hubo un consenso universal, surgió en Filadelfia en el año 2005, llamada clasificación del retinoblastoma de Filadelfia, como su nombre lo dice, pues fueron los primeros que, digamos, propusieron esta clasificación que es muy práctica. Déjenme ir a la, ok, me voy acá. Tenemos la clasificación internacional. La clasificación internacional cabe en una mano, 5 estadios o 5 grados. La A, si queremos hacer una mnemotecnia más o menos en inglés, A, small, son tumores que miden menos de 3 milímetros. B o B, as a bigger, o sea, más grande, son tumores que miden mayor a 3 milímetros y que se encuentran a menos de 3 milímetros de la fovea y a menos de 1.5 milímetros del nervio óptico. En ambos casos, obviamente, por lo general, no va a cursar con desprendimiento de retina. La C, la C de seed, como más o menos se dicen semillas o siembras en inglés, o close seeding. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con
en la presencia ya de siembras o semillas que pueden ser subretinales o que pueden ser vítreas. Y estas siembras o semillas van a estar a menos de 3 milímetros del tumor. Repito, pueden ser subretinales o vítreas. La D, de igual manera, son tumores que se van a acompañar con siembras, pero de siembras difusas, D as a diffuse o difusas, y que también estas pueden ser subretinales y vítreas, pero van a estar mayor a 3 milímetros del tumor. Y la E de extensive, que son aquellos tumores que ya llenan más del 50% del globo ocular y que pueden presentarse complicaciones como glaucoma neovascular, cuando ya involucran la cámara anterior, puede haber edema corneal y obviamente incluso pueden ser ojos dolorosos. Como vamos a ir uno a uno, ahí tenemos esta imagen del grupo A. Podemos ver esta retinografía color del ojo derecho y vemos que más o menos por debajo de la arcada temporal inferior vemos una lesión translúcida. ¿Ok? El retinoblastoma es de color translúcido, porque acuérdense que la retina es incolora y es un tumor retinal. Entonces empieza como una lesión translúcida. Por eso siempre es importante hacer fondos de ojo bajo sedación o bajo anestesia. No digo que no se hagan consulta, por supuesto que sí. Hay que hacerlos en consulta, pero si tienen la posibilidad, hagan las exploraciones, sobre todo cuando ustedes sospechen que el tumor es bilateral. Asegúrense siempre de que si el ojo sano, asegúrense bien de que esté sano. Porque en un simple fondo de ojo, con el niño moviéndose, muchas veces estas lesiones muy pequeñas pasan desapercibidas. Ahí tenemos la lesión señalada. El grupo B, ¿no?, que son tumores que miden mayor a 3 milímetros. Vemos que no hay siembras, no hay desprendimientos de retina. El C, donde pueden ver ahí ese puntillado, que son siembras vítreas que están muy cercanos al tumor, es decir, a menos de 3 milímetros. El D, en donde vemos siembras que parecen como algodones, que flotan, que pueden ser, que sean vítreas o que sean subretinales y que son siembras difusas. Y el E, como lo mencioné, son tumores que ya comprometen el 50% del globo ocular y que se acompañan con complicaciones como glaucoma neovascular. Entonces, tenemos una clasificación genética, ¿ya?, según su origen, según su patrón de herencia, según el tipo de mutación y según su lateralidad. Ahí tenemos 4 formas de clasificación. Según su origen, esporádico o familiar, según su patrón de herencia, heredable o no heredable, según el tipo de mutación, somático o germinal, y según su lateralidad, que este puede ser uni o bilateral. Según su según su mutación, el retinoblastoma puede ser germinal o somático. El germinal es aquel donde la mutación ocurre no solamente en las células de la retina, sino que ocurre en todo el cuerpo. ¿Okay? Por lo general, son retinoblastomas bilaterales y con alto riesgo a presentar otros tumores en otros órganos, porque la mutación a nivel del cromosoma 13 está en todo el organismo. Por lo general, cuando ustedes vean, yo mencioné que la edad promedio de diagnóstico es a los 2 años, 24 meses. Si ustedes ven un paciente que llega a la consulta y tiene 3 meses, 6 meses, menos de un año, y consulta por el signo más frecuente, que es la leucocoria, sospechen en una mutación germinal. ¿Por qué? Porque usualmente nosotros en nuestros países no tenemos accesos a estudios profundamente genéticos, como que hoy en día se usa incluso PCR, para ver si el tumor es germinal o no. Y tenemos que entonces irnos con la clínica. ¿Por qué son tumores que aparecen tempranamente? Porque tienen una forma de transmisión mucho más agresiva. Entonces, tienen que sospechar en una mutación germinal. Y eso es
muy importante a la hora de elegir la forma de tratamiento. La mutación somática, por su parte, solamente va a presentarse la mutación en las células de la retina. Usualmente es unilateral. No necesariamente la lateralidad es algo que va de la mano con la forma de mutación, pero usualmente las formas somáticas son unilaterales y por lo general el diagnóstico es más allá de los 24 meses. El 60% de todos los pacientes con retinoblastoma expresa la forma no hereditaria y unilateral. Obviamente nadie quiere tener un tumor, mucho menos un cáncer, pero bueno, gracias a Dios que no es la forma hereditaria o la mutación germinal la que más comúnmente vemos, sino que solo representa el 40%. Del 7 al 10% de todos los pacientes con retinoblastoma tienen historia familiar de retinoblastoma. Ustedes deben examinar no solo al paciente, debemos examinar a los padres y a los hermanos, porque pueden haber hallazgos casuales, como el retinocitoma o el retinoblastoma de arresto espontáneo. Eso podemos verlo en familiares y obviamente pasa desapercibido. El 85% de los pacientes con la forma hereditaria van a desarrollar múltiples y tumores bilaterales. Entonces, muy importante a la hora de elegir el tratamiento. Y del 2 al 3% van a desarrollar un retinoblastoma trilateral o la llamada malignidad neuroblástica intracraneal o el pinealoblastoma, cuando entonces se involucra la glándula pineal. Como mencioné, el signo más que comúnmente los padres consultan es la presencia de una pupila blanca o llamada leucocoria en un 56%, seguido del estrabismo en un 20% y la proptosis ocular, que obviamente son estadios mucho más avanzados, con el 5%. ¿Qué tenemos que hacer? Una vez que vemos el niño con leucocoria en nuestras consultas, debemos planificar una exploración bajo anestesia. Y esto es lo que usualmente hacemos o se hace en el WellSite y lo que debemos hacer en nuestra práctica. Hacer una oftalmoscopía indirecta bajo indentación en los 360 grados y tenemos que dibujar. Porque el dibujar, obviamente, conocer los códigos de colores e ir dibujando ya sea la lesión o las diferentes lesiones que veamos o que consigamos en el fondo de ojo. Y de esa manera, en la parte inferior de la hoja, ir colocando lesión 1, 2 puntos, de cuánto mide, en cuanto a altura, en cuanto a milímetros, y cuál es el tratamiento que voy a hacer en cada una de las lesiones, ya sea la crioterapia, ya sea la termoterapia transpupilar, o en el caso de que vaya a usar también medicación antineoplásica, ya sea intravítrea. Es de suma importancia que ustedes hagan siempre su workup a la hora antes de, o sea, lo establezcan en esta hoja. Asimismo, el mundo ideal es que todos tengamos a la mano herramientas tan valiosas como es la REDCAM, preferiblemente REDCAM 3, obviamente que ya tiene angiografía FRG y uno puede practicar una FRG bajo sedación a nuestros pacientes. Herramientas como la ecografía ocular, no solamente en la consulta, sino también tenerlas en el quirófano, de manera que podemos hacer una ecografía ocular también en quirófano para poder medir bien la altura de la lesión. Aprovecho la imagen, podemos ver esta ecografía en la mano derecha, en donde vemos imágenes de alta reflectividad en punto que representan la calcificación de los tumores. La resonancia, que debe ser realizada antes de iniciar los tratamientos y luego durante. Hay que identificar bien la lesión, cómo se comporta en T1 y T2. En T1 usualmente el retinoblastoma se presenta como una lesión hiperintensa y en T2 como una lesión más bien hipointensa. La resonancia también nos permite evaluar que la glándula pineal esté libre de cualquier tipo de lesiones. Entonces, han surgido diferentes modalidades de tratamiento en las últimas décadas. Ya, digamos, la administración de quimioterapia
no es exclusiva de la vía intravenosa. Han surgido otras vías de administración, como es la quimioterapia intraarterial, la quimioterapia intravítrea, terapias focales como la crioterapia, la termoterapia y la radioterapia externa, que prácticamente ya está entrando en desuso. ¿Por qué? Porque la radioterapia externa se ha determinado que obviamente expones al paciente a otros tipos de tumores como el osteosarcoma, porque hacer una radioterapia muy difusa, obviamente la órbita, el hueso también expones al niño a ciertos grados de radiación y eso lo predispone a segundos tumores, sobre todo aquellos niños en donde sospechas que la mutación es germinal. Es por esto que han surgido otras terapias como la misma braquiterapia con placa radioactiva en ciertos tumores. Obviamente la braquiterapia con placa no es el tratamiento de primera elección. Y la enucleación, que lamentablemente sigue siendo el tratamiento pues, que más efectuamos en nuestros países. Vamos a hablar también de otros tratamientos que están emergiendo. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Primero que todo, proteger la vida, preservar la vida del niño. Sí, es cierto, el retinoblastoma es un tumor maligno, pero curable. Segundo, salvar el globo ocular. Siempre vamos a querer preservar el globo ocular, el órgano. Y finalmente, optimizar la visión. Si nosotros logramos estos tres objetivos, una vez que, entre comillas, le demos el alta al niño, que obviamente no se le da el alta, sino que ya los controles van a ser espaciados porque ya el niño, digamos, el tumor está en franca regresión, logramos controlar todo, igual ese niño siempre hay que estar evaluándolo, nos vamos a apoyar en los oftalmólogos pediatras para que ellos usen las diferentes terapias visuales a fin de optimizar la mejor visión posible a nuestros pacientes. La enucleación. ¿Cuándo debe realizarse la enucleación? ¿En caso de qué tipo de tumores? Está reservada para retinoblastomas masivos clasificados como el grupo E. Sin embargo, algunos retinoblastomas del grupo D, de alto riesgo, en donde sospechamos que hay invasión al nervio óptico y a coroides, sobre todo aquellos de tipo exofíctico, porque como les expliqué anteriormente, son los que crecen a la coroides, son los que desprenden la retina y hay mayor sospecha. En esos casos, el grupo D unilateral, entonces la enucleación es el tratamiento a elegir o la que históricamente se hace. Y aquellos ojos en los cuales se sospecha que puede haber extensión extraocular, la enucleación es el tratamiento de primera elección. Las quimioterapias, como dije, la quimioterapia endovenosa, la quimioterapia intraarterial y la quimioterapia intravítrea. Son las tres vías de administración. La quimioterapia endovenosa, por su parte, involucra de 3 a 4 drogas. Y es aquella en donde sencillamente, a través de un catéter de uso mensual, se realizan protocolos de 6 a 9 ciclos. Estos ciclos deben incluir VEC, vicristin, etopósido y carboplatino. En los casos donde usted consigue quimioresistencia y debe de extender de 6 a 9 ciclos, entonces se puede agregar drogas como la ciclofosfamida, que son mucho más tóxicas, porque obviamente el tumor es muy agresivo y hay que agregar esta droga. Son 6 ciclos, no 4, porque a veces conseguimos resistencia con los pediatras oncólogos, en donde quieren solo administrar 4 ciclos. E incluso quieren hacerlo con 2 drogas. No. En la mayoría de los casos, o en los pacientes, en los grupos, debe hacerse las 3 drogas. Y se calcula por peso en niños menores de 3 años. Se utilizan dosis mucho más altas en retinoblastomas del grupo D y E. ¿Y cuándo vamos a ver el resultado? No se desesperen. Si ustedes ven el paciente, le hacen el examen bajo sedación, envían al paciente a oncología pediátrica, esperen el ciclo 1, entre un ciclo y otro son 3 semanas. El segundo ciclo, después del segundo ciclo, por supuesto, debe ser bien supervisado. Ustedes 3 semanas después o 2 semanas después planifican una segunda examen bajo anestesia y van a ver
el resultado dramático, la reducción dramática que el tumor va a experimentar. No es después del primer ciclo, es a partir del segundo ciclo en donde comienzan a verse los resultados. Su combinación con terapias de consolidación local tiene mejor resultado y menor tasa de recurrencia. Por ejemplo, hagamos algo práctico. El paciente llegó después de su segundo ciclo. Yo lo examino a la tercera semana después del segundo ciclo, previo al tercer ciclo, por decir, el tumor ya redujo. Es el momento en el que yo empiezo a practicar las terapias locales, ya sea termoterapia o ya sea crioterapia en tumores periféricos. ¿Por qué? Ahí es lo que se llama la quimioreducción. Porque cuando yo aplico termoterapia o quimio, yo voy a producir una desnaturalización de las proteínas del tumor. Y cuando el oncólogo administre las drogas viendo venosa, van a penetrar mucho más y va a haber un mayor efecto sobre la lesión, lo que se conoce como quimioreducción. Entonces es importante que los exámenes bajo sedación y las terapias locales coincidan con los ciclos de quimioterapia a partir del segundo ciclo o después del segundo ciclo. Como mencioné, la quimioterapia endovenosa involucra de 2, 3 y hasta 4 drogas. Se administran de 6 a 9 ciclos. El Will Size recomienda biquestina, etoposide y carboplatino. Y después de haber logrado esa quimioreducción por consolidación, obviamente lo vamos a lograr a través de la termoterapia y la crioterapia. ¿Cuáles son los efectos adversos de la quimioterapia endovenosa? Bueno, la pancitopenia, fiebre, la nefro o la ototoxicidad, que usualmente lo produce el carboplatino. Y obviamente una leucemia secundaria, que obviamente ustedes tienen que estar siempre vigilantes de la cuenta blanca del paciente. Entonces, ¿cuándo hacemos esto puede ser pregunta de examen, ¿cuándo hacemos quimioterapia endovenosa? En casos de mutación germinal, si es un tumor bilateral, si tenemos establecidos que hay antecedentes familiares y aquellos niños que tengan menor a 4 meses, o sea, donde tú hiciste el diagnóstico antes de los 4 meses y sospechas que hay invasión a coroides y a nervio óptico. Fíjense la tasa de salvamento cuando hacemos quimioterapia endovenosa según el grupo, según la clasificación internacional. 100% el grupo A, 93% el grupo B. Miren cómo va disminuyendo, ¿ok? Y solo en los grupos D y E un 25%. Entonces, la perla es tumor bilateral igual a quimioterapia intravenosa. Por lo menos en la escuela a la que yo obviamente fui formado y la que todavía aún mis profesores todavía la hacen. Entonces, esto es más o menos ya manera de resumen. Mutación germinal en casos bilaterales, familiares, cuando se presenta menor a 4 meses y cuando se sospecha invasión al nervio óptico y coroides. En cuanto vemos aquí estas imágenes, esto es un ejemplo de cómo hay cambios de la lesión después del segundo y iniciando ya el tercer ciclo. Vean en la figura A y B, en el A vemos un tumor macular de patrón endofítico, ¿verdad? Y en el B vemos un tumor en patrón exofítico, hay un desprendimiento de retina y vemos después de una quimioterapia endovenosa cómo hay una regresión total de la lesión. Dejo claro algo, no esperen que todos los tumores hagan una regresión plana y una cicatriz, no. Ellos van a, si el tumor es, mientras más grande sea el tumor, la regresión es diferente. Ellos adoptan una forma calcificada, como queso, calcificada, pero ustedes cuando hacen la ecografía puede haber todavía ciertas alturas de la lesión, pero es una lesión ya calcificada e inactiva. No todos van a ser planos, solo tumores pequeños. A y B son los que pueden hacer una cicatriz plana, sobre todo los tumores de tipo A. La quimioterapia intraarterial, pues obviamente hoy en día es la más usada en los casos unilaterales. Puede involucrar de 1 a 2 drogas y se administran a través de un catéter guiado por fluoroscopía hacia el ostión de la arteria oftálmica en sesiones trimestrales. El medicamento más utilizado es el melphalan,
el cual se le agrega hoy en día el topotecan en caso de siembras vítreas difusas. Muy importante algo, el melfalán ha sido el más usado, pero el topotecan en los últimos estudios al parecer lo está como desplazando, ¿no? Porque el melfalán ha mostrado mayor toxicidad que el topotecan en cuanto a la función retinal, a la función del fotorreceptor. El melfalán ha mostrado mucha más toxicidad cuando se le hacen electroretinogramas a estos niños y vemos cómo cae la onda en condiciones mesópicas y fotópicas, mientras que el topotecan ha mostrado menos efectos secundarios a la célula de la retina. Aquí tenemos los cambios, aquí tenemos estas lesiones, vemos 6 lesiones, ¿ok? Antes de la aplicación de quimioterapia interarterial, estos son tumores unilaterales, donde podemos ver desprendimientos de retina, vemos una lesión que pudiera ser considerada el grupo D, siembras difusas, múltiples lesiones, y luego de la administración de quimioterapia interarterial, vean cómo hay una regresión importante de las lesiones. Y las calcificaciones, perdón, y las siembras no siempre van a desaparecer. La siembra activa es como un algodón, como una nube, mientras que la siembra inactiva, que está bien calcificada, ustedes le van a ver, primero el brillo, y segundo van a ver una siembra muy bien delimitada. Entonces hay que saber identificar cuando una siembra está activa o inactiva. Aquí tenemos imágenes también. A su lado izquierdo vemos todas las lesiones, la lesión previa al tratamiento, y en la columna derecha vemos la lesión post-tratamiento y vemos una reducción dramática. Podemos ver en la angiografía, en el FRG, en la figura E, cómo incluso después de la administración de melfalán se pueden observar áreas de no perfusión o áreas de isquemia en la retina por la toxicidad que produce la droga. Otro ejemplo aquí también, donde vemos tumores con desprendimiento de retina, en patrón exofíctico, vemos las múltiples siembras, sobre todo en la figura E, y podemos ver después de la administración de quimioterapia interarterial la regresión dramática de estas lesiones. Realmente esto es una terapia hoy en día que llegó para quedarse y sigue siendo y es la más usada, sobre todo en los casos unilaterales. Sin embargo, hay escuelas, como en la escuela de Nueva York, David Abramson, que defiende mucho más la quimioterapia interarterial por encima de la quimioterapia endovenosa, y él sostiene que la quimioterapia interarterial debe ser administrada incluso en los casos bilaterales. ¿Cuándo usamos la quimioterapia interarterial? Bueno, en retinoblastoma de mutación no germinal. ¿Por qué? Porque cuando yo administro la quimioterapia interarterial, literalmente yo estoy tratando solamente la mutación a nivel de la célula de la retina. Entonces, en aquellos casos unilaterales donde no sospechamos que hay una mutación germinal o es un tumor no heredable, o en niños mayores a 4 meses, esta es la terapia a elegir. ¿Cuándo más podemos usar quimioterapia interarterial? En aquellos casos en donde hay una quimioresistencia o hay un retinoblastoma recurrente a quimioterapia endovenosa. También en siembras subretinales recurrentes que involucran más de 2 cuadrantes. Es muy importante elegir bien la quimioterapia a la hora de tratar las siembras. Las siembras vítreas, en las siembras vítreas la quimioterapia interarterial no va a tener efecto. La quimioterapia interarterial, por anatomía, eso es lógica, por anatomía, cuando yo administro el medicamento en la arteria oftálmica, ese medicamento solo va a penetrar a la retina y a las capas subretinales, pero no va a penetrar hacia el vítreo. Por eso que no es la terapia a elegir en caso de siembras vítreas, sino siembras subretinales o siembras vítreas recurrentes. Aunque las siembras vítreas recurrentes en realidad deben ser tratadas por la vía intravítrea, La quimioterapia interarterial, como lo mencioné, involucra de 1 a 2 drogas, ya sea el melfalán, en dosis de 3, 5 y 7.5 miligramos, y topotecan de 1 miligramo. Obviamente es un procedimiento que lo realizan los neurocirujanos o los cardiólogos intervencionistas pediátricos, que son los que van a ir de forma muy lenta administrando la infusión.
La quimioterapia intraarterial, a diferencia de la quimioterapia endovenosa, requiere de 3 ciclos. ¿Cuáles son las complicaciones extraoculares? Bueno, puede haber una ptosis, enrojecimiento del párpado, hay un síndrome del pie azul o del tobillo azul que también puede presentarse cuando se les administra esta droga. Y las complicaciones intraoculares vasculares son raras y solo representan el 16%. Lo que más incluso se puede presentar es la oclusión de la arteria oftálmica. Como lo dije, la quimioterapia intraarterial es la terapia de primera elección en tumores germinales, no germinales, perdón, o casos unilaterales. Los tumores germinales es la endovenosa. En aquellos niños en donde tienen más de 4 meses. En los casos donde hay siembras, ya sea vítreas o subretinales, pero más las subretinales, que involucran más de 2 cuadrantes o cuando son estas recurrentes a otras terapias. La tasa de salvación es del 100% en los grupos C y D y del 33% en el grupo E, que es más o menos donde yo saqué la estadística de la pregunta que me hacían la semana pasada de a cuánto ha disminuido la tasa de nucleación a nivel global. Y más o menos, fíjense que según esta estadística, a un 70%, el 33% con el grupo E va a salvar el ojo. Después de una quimioterapia intraarterial, yo hablé de un 50 y 50, pero más o menos esas son las estadísticas. Un 70-50% de los grupos E hoy en día responden a la quimioterapia intraarterial como primera terapia en los casos unilaterales. Entonces, la perla es casos de tumores unilaterales de tipo macular o que involucran la mácula, quimioterapia intraarterial. Aquí tenemos otras complicaciones después de una quimioterapia intraarterial, el enoftalmo, las atrofias retinocoroideas, como mencioné, zonas de no perfusión, zonas de isquemias, después de la administración de melfalán. Entonces, el paciente ideal para la quimioterapia intraarterial es aquel que donde tú quieres evitar, quieres luchar pero contra lo que sea para que no vaya a una enucleación. Es decir, en aquellos tumores en donde la enucleación era el tratamiento primario, hoy la quimioterapia intraarterial lo ha desplazado, sobre todo en estadios más avanzados como son el grupo C, D y E. ¿Cuándo más? Cuando se han fallado terapias o hay recurrencias en los cuadros unilaterales o incluso en los cuadros bilaterales. Por ejemplo, yo tengo un paciente en donde administré 6 y 9 ciclos de quimioterapia sistémica o endovenosa. En esos casos yo pudiera hacer la quimioterapia intraarterial. Entonces, aquí tenemos esta imagen que ilustra casos unilaterales. ¿A quién elegimos? La quimioterapia intraarterial o la intravenosa. Entonces elegimos la quimioterapia intraarterial. En los cuadros bilaterales, la intraarterial o la intravenosa, elegimos la vía intravenosa. La quimioterapia intravítrea ha tomado un rol importante en las últimas décadas en el tratamiento de retinoblastoma. Antes realmente era una vía de administración muy temida. Hoy por hoy, con una técnica muy bien realizada, se ha convertido en un procedimiento seguro. Actualmente, el medicamento que se usa o que se ha usado es el melfalán. De la misma manera como se usa intraarterial, lo puedes usar intravítreo. Y ha arrojado una tasa muy alta porque el 51% puedes lograr preservar el globo ocular. ¿Cuándo lo voy a usar? En siembras vítreas que no responden a terapias convencionales y siembras vítreas recurrentes luego de una terapia previa. El topotecan también está tomando un rol importante en el tratamiento de siembras. Quiero dejar bien claro, la quimioterapia intravítrea no es una terapia de primera línea. ¿Okay? No podemos elegir la quimioterapia intravítrea como el primer tratamiento. Cuando es útil en casos, es como un complemento en cuanto a las siembras vítreas recalcitrantes.
Se pueden usar 6 inyecciones, es decir, cada semana o pasando una semana. Es decir, semanal o cada 15 días. Y las dosis son Melphalan de 20 a 3 microgramos o Topotecan de 20 microgramos. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, también pueden producir toxicidad retinal. Van a haber una retina en sal y pimienta, hipotonía y tisis bulbis, sobre todo cuando las dosis están entre 40 o por encima de 40 a 50 microgramos. La técnica es muy importante, conocer la técnica. No es una inyección intravítrea convencional, no. Nosotros, de igual manera, medimos, usamos el levodopa, háganlos bajo anestesia, se usa la iodopovidona, hacemos la medición, ya sea 3.5 milímetros del limbo. Ustedes cuando tengan preparada la aguja, deben tener ya el pie en el pedal de la crioterapia. Ingresan, inyectan, y al momento en que todavía la aguja está dentro, ustedes colocan su punta de crioterapia y congelan la zona de inyección. Y a medida que van saliendo, van congelando, van congelando, van congelando. ¿Por qué? Para evitar el riesgo a que si hembras que están intraocular, ustedes la diseminen hacia otras capas del ojo, como la esclera o incluso invasión a órbita. Como pueden ver en las dos imágenes laterales, la previa a la izquierda y luego la derecha, y ven cómo se produce o se puede producir, si es verdad, una regresión completa de las siembras, pero hay un espacio o una imagen en sal y pimienta. Sencillamente aquí quiero ilustrarles que el uso de Melphalan produce toxicidad en su vía intravítrea mucho más locales que sistémicos en el tratamiento de siembras vítreas. Otras terapias muy bien usadas son la termoterapia transpupilar. La termoterapia transpupilar es aquella que van a usar en tumores maculares o tumores que están antes del ecuador de la retina. Por lo general, la escleroterapia, que es la otra forma de tratamiento, lo van a hacer en tumores mucho más periféricos. ¿Cuándo usar termoterapia? Bueno, en caso de retinoblastoma del grupo A, sin necesidad de combinar con agentes endovenosos, y en retinoblastoma del grupo B, pero aquí va a requerir mayor poder y duración, mayor número de sesiones, y además debe combinarse con quimioterapia sistémica. ¿Por qué? Porque la termoterapia no es efectiva en tumores mayores a 3 milímetros. La termoterapia es efectiva en tumores igual o menor a 3 milímetros. Entonces, como terapia única en grupo A y como terapia combinada a partir del grupo B. La crioterapia, como lo mencioné, usualmente es usada en tumores periféricos. Antes de continuar con la braquiterapia, cuando ustedes hacen el workup, y ustedes tienen su paciente y tienen lesiones periféricas y lesiones en mácula, comiencen tratando las lesiones periféricas. ¿Por qué? Porque la termoterapia tiende a cerrar la pupila, entonces luego van a perder visualización de lesiones periféricas. Hacen su workup, comienzan haciendo crioterapia. La técnica de crioterapia es 3 congelamientos. 3 congelamientos, es decir, yo aprieto el pedal hasta que produzca un blanqueamiento total de la lesión, suelto el pedal. Siempre, usualmente, los equipos de crioterapia tienen un sonido como de descompresión, ¡pum! Y ustedes vuelven a congelar, vuelven a blanquear, vuelven a soltar el pedal, y hay una tercera sesión, o sea, un tercer, digamos, apretamiento del pedal, y de esa manera se aplican 3 enfriamientos. No es uno, son 3. Comienzan haciendo crío y luego hacen la termoterapia en tumores que están más en el polo posterior. La braquiterapia, por su parte, es hoy en día la radioterapia de elección en tumores donde ha habido también ya quimioresistencia. Por ejemplo, aquellos tumores del grupo C o el grupo D que ya hicieron una regresión, y tú puedes combinar, digamos, una placa de
y 120, una placa de yodo de 125, y lo puedes combinar con terapias como la quimioterapia intravítrea. Por ejemplo, yo estoy tratando las siembras, ya sea con vía intravítrea, y luego combino con una placa en aquella lesión que todavía tiene actividad. Por lo general, las lesiones recurrentes con más frecuencia son las siembras. La mayoría de los tumores son sensibles a la quimioterapia sistémica y, por supuesto, a la quimioterapia intravítrea. Entonces, rara vez vamos a usar una braquiterapia, salvo aquellas lesiones que no respondieron, lesiones primarias, ya sea a la quimioterapia endovenosa o ya sea a la quimioterapia intravítrea, intraarterial. Entonces, la placa, por lo general, viene siendo como una tercera opción en aquellas lesiones primarias que no respondieron a terapias anteriores. Y por lo general lo voy a combinar como con vía intravítrea porque son las siembras las que usualmente regresan. ¿Por qué y cuándo utilizarla? Como lo dije, en tumores que no fueron recurrentes a terapias previas, evitar la enucleación de un ojo remanente si hay la esperanza de mantener visión, tiene un salvamento ocular de un 80%, es alto, y es un tratamiento menos lesivo que la radioterapia externa, ya que permite la focalización de la radiación. Cuando ustedes aplican braquiterapia en un melanoma, el melanoma es pigmentado y usualmente el melanoma, curiosamente, es un tumor resistente a la braquiterapia. Por eso yo dejo la placa 4 días. Se coloca un jueves y se retira un lunes, por ejemplo, ¿no? Mientras que en los casos de retinoblastoma, como es un tumor amelanótico mucho más sensible a la radioterapia, entonces las placas sí deben estar menor tiempo. La radioterapia externa, como ya mencioné, prácticamente en desuso por los los múltiples efectos secundarios que los pacientes han desarrollado, incluso aquellos que tienen mutación germinal. Entonces ya obviamente la radioterapia no es una terapia de elección. Las dosis que se usaban o que se han usado es entre 35 y 45 centigrade y se administran en fracciones diarias. Las complicaciones, hipoplasia facial, catarata y riesgo a segundos cánceres, sobre todo en las mutaciones germinales. ¿Cuáles son los tumores que por lo general pueden presentarse? Los sarcomas, el osteosarcoma, linfoma Hodgkin, tumores cerebrales, tumores de cáncer, cáncer de pulmón, cáncer de mama y tumores epiteliales. Ahora, aquí viene para mí lo que se llama el core, el centro de esta charla, que son los tratamientos modernos, que esto fue un estudio publicado o desarrollado por el doctor David Ancona y la doctora Shield, incluso en tiempos de pandemia, en donde ellos diseñaron este algoritmo. Los paramédicos tienen algoritmos, los emergenciólogos tienen algoritmos, nosotros no escapamos de eso. Este algoritmo deberían hacer un capture, se los puedo enviar y tenerlos ustedes como material de apoyo, porque es sencillo, es muy fácil, es muy práctico y pueden ver tumor, vean cómo va ramificándose unilateral, bilateral, en los casos bilaterales, ¿verdad? En los casos unilaterales tenemos terapias como cuáles, como la crio, la termoterapia, sobre todo en aquellos tumores maculares que involucran la mácula, y la quimioterapia intraarterial en los grupos C, D y E. Mientras que en los tumores bilaterales, entonces es la terapia intravenosa. Aquí está resumido en un algoritmo todo lo que vengo mencionando en la charla. Y en los tumores, obviamente, donde hay alta sospecha de invasión de coroides y nervio óptico, obviamente la enucleación, o en los casos bilaterales, hacer alta dosis de quimioterapia endovenosa y hacer incluso hasta 9 ciclos. Debemos someter a todos nuestros pacientes a una sedación bajo anestesia, a una exploración bajo anestesia y hacer siempre resonancias magnéticas de órbita y cerebro antes y durante el seguimiento. Obviamente trabajar en conjunto con los oncólogos pediatras. No eviten realizar tomografías en niños con retinoblastoma, sobre todo en los casos donde sospechen tumor germinal, para que no expongan al niño a pequeñas dosis de radiación. Protocolo: el tratamiento médico oftalmológico después de cada exploración bajo anestesia,
Realizar resonancias magnéticas con y sin gadolínio hasta los 5 años y evitar la tomografía. Seguimiento por pediatría, oncología pediátrica y los controles mensuales o por 6 meses y luego a criterio según la evolución de cada paciente. Las estrategias. Estas son estrategias que debemos emplear en nuestros países. El maestro Cortés, el doctor Rafael Cortés, que en alguna oportunidad conversando, no se me olvida, me dijo: Juan, tenemos que buscar zonas endémicas de retinoblastoma. Tenemos que buscar zonas endémicas e ir a ese lugar y hacer prevención. Entonces, si nosotros queremos hacer prevención, y siempre digo, el mundo ideal es tener un RETCAN en diferentes partes del país, ya sea aquí en Ecuador, ya sea en Venezuela, en Colombia, y dotar, preparar al personal para el manejo de esta RETCAN y hacer fondos de ojo con RETCAN, y estas puedan ser enviadas a un centro control, a un centro piloto para el diagnóstico temprano o precoz. Las estrategias como en México, en donde es obligatorio hoy, por decreto presidencial, el fondo de ojo a todo niño a la 4ª semana de nacido, con o sin antecedentes de maternos o paternos de retinoblastoma. Otras patologías se van a ver beneficiadas, como la retinopatía de la prematuridad. Entonces, la estrategia, aquí yo traigo el mapa del Ecuador, pero obviamente en el mapa de Venezuela, la idea es que tengamos múltiples RETCAN en diferentes partes de nuestro país. Hoy en día han emergido otras cámaras retinales más económicas y ojalá a futuro podamos tener acceso a que puedan ser adquiridas por estos centros para que puedan enviar imágenes tempranamente a los distintos hospitales pilotos. Obviamente la leucocoria, que siempre es el signo de alarma, entonces es el signo de alarma de referencia inmediata de estos pacientes. Si nosotros vamos a esas zonas endémicas, ¿de qué manera yo puedo hacer una estrategia de prevención? Esto, romper los mitos a los padres y romper los mitos incluso, lamentablemente, a nuestros pediatras. El signo del reflejo rojo, la ausencia del reflejo rojo o la presencia de una pupila blanca o aumento del brillo es un signo de alarma. Uno puede hacer incluso afiches, ¿ok? O pósters. Y estos afiches, si ustedes identifican en Venezuela las zonas endémicas, es un trabajo arduo, vamos a esas zonas endémicas con afiches donde mostramos el reflejo rojo y el reflejo blanco, lo que es normal, lo que no es normal. Y esos afiches vamos a mercados populares, hospitales, emergencias pediátricas. Incluso es una campaña que no solo involucra a los oftalmólogos, involucra a pediatras y a madres de niños con retinoblastoma, porque son las que llevan el testimonio. Y de esa manera, nosotros vamos a investigar por qué en esa zona hay más retinoblastoma, qué está ocurriendo en esa zona, o vamos a tomar precaución de hacer fondos de ojos continuamente, o ya sea a través de RETCAN o que algún oftalmólogo se desplace hasta allá, y pues la tasa de nucleación va a disminuir, porque la prevención, la detección va a ser muy temprana. Entonces, como ustedes saben, el retinoblastoma es una causa de leucocoria pupila blanca, pero es importante que nosotros sepamos los diagnósticos diferenciales. Catarata congénita, el ROP en estadio 5, la persistencia de vitro primario hiperplásico, la enfermedad de Coats, son las patologías, perdón que haga esto, son las patologías que con mayor frecuencia, y esto puede ser pregunta de examen también. Pongan la enfermedad de Coats en azul porque voy a describir brevemente lo que es la enfermedad de Coats, porque por lo general es la que más comúnmente se confunde con retinoblastoma. La enfermedad de Coats, como ustedes saben, es una enfermedad vascular, es una condición no hereditaria, idiopática, por lo general unilateral. Sin embargo, ya hay reportes en la literatura de Coats bilateral, que se caracteriza por la presencia de telangiectasias retinianas periféricas, exudación macular y desprendimiento de retina exudativo en los grados más avanzados, o a partir del grado 3. El Coats va a producir una pupila amarilla
¿Por qué? Porque hay el pigmento xantófilo, hay una exudación lipídica. Por lo general es una xantocoria y no una leucocoria. Es más frecuente en pacientes niños menores a 10 años, entre 4 y 8 años, por lo general no más de 10 años. Sin embargo, hay reportes de COATS en pacientes adultos. Los estadios más tempranos de la enfermedad pueden incluso simular una toxoplasmosis debido a la exudación macular. Pueden haber nódulos submaculares que pueden ser confundidos con toxoplasma en actividad o incluso toxocariasis. Como lo dije, el reflejo pupilar es amarillo, xantocoria, en lugar de un reflejo pupilar blanco, leucocoria. Aquí tenemos de manera muy resumida la clasificación. T de telangiectasia, T más E, porque así se va sumando, telangiectasia más exudación. Recuerdan que las telangiectasias son las que exudan realmente, las que producen esa exudación. El estadio 3, que es el estadio reto, hoy por hoy está clasificado en A y B. Depende del grado de desprendimiento de retina, si es subtotal, si es total. El 4, que es el que no queremos que lleguen a nuestros pacientes, se produce un glaucoma neovascular. Y el 5, también puede haber un glaucoma neovascular, por supuesto, sumado a la telangiectasia, a la exudación, al desprendimiento de retina. En el 5, allá hay una tisis bulbis. Algunos pacientes lamentablemente llegan en estos estadios, pero es muy importante que también se lleven bien claro esta clasificación. No es compleja. No se pueden dar cuenta, cabe en una mano, TE, subretinal o desprendimiento de retina, glaucoma y tisis bulbis. Aquí tenemos un caso clínico, un paciente con exudación lipídica, que hay incluso exudación lipídica subretinal. Pueden ver aquí en la parte inferior, hay un macroquiste retinal. Esto es un caso clínico que tuve la oportunidad yo de presentar en una sesión de discusión de casos en el Johns Hopkins durante mi fellowship. Es un caso de la doctora Carol Schill, evidentemente, en donde el 11% de pacientes con COATS van a cursar con macroquistes retinales. Pueden ver que hacemos una angiografía en el COATS y podemos ver que hay las telangiectasias en las partes periféricas y zonas de no perfusión. Por eso este tipo de patologías hay que también descartar otras patologías como la retinopatía del prematuro o aquellas patologías que cursan con zonas de no perfusión o zonas de retina avascular. ¿Qué vas a tratar? Vamos a tratar las telangiectasias. ¿Okay? ¿Cómo las tratamos? Pueden ser con fotocoagulación láser o con crioterapia. En mi escuela, crioterapia. La crioterapia va a permitir menos tratamientos. Y a diferencia del retinoblastoma, las telangiectasias la vas a tratar con doble congelamiento. No con triple, sino con doble congelamiento, y vas a hacer sesiones cada 3 a 4 meses. Aquí tenemos una imagen de una ecografía en donde vemos un COATS, un desprendimiento de retina, y pueden ver ese círculo subretinal bien delimitado que es el macroquiste que se evidencia antes del tratamiento. Aquí tenemos otra imagen, un ojo izquierdo, vean la exudación lipídica y podemos ver, sin hacer una angiografía quizás, ahí está la exudación lipídica, miren esa telangiectasia. ¿Okay? La importancia de hacer una angiografía incluso de campo amplio, que nos da una enorme ayuda, y la presencia de la telangiectasia. No va a haber exudación sin telangiectasia. La telangiectasia es la que produce la exudación. Se hace una angiografía y vean la fuga en tiempos tardíos de la FRG, un leakage, una fuga del colorante. Zonas de no perfusión. Zonas avasculares, lo cual me obliga a tratar todas las telangiectasias. Fotocoagulación láser o crioterapia. Aquí a manera de ejercicio, ya para finalizar, vemos dos niños. El de su mano izquierda, vemos una pupila de color blanco. El otro quizás una pupila no tan blanca. Obviamente lo que quiero es hacer como una manera de acertijo, hacemos un fondo de ojo y podemos ver que en el niño de la mano izquierda se trata de un retinoblastoma y en el niño de su mano derecha, en su ojo derecho, vemos un desprendimiento de retina y la presencia de telangiectasias en un COATS disease.
No siempre el diagnóstico es fácil para diferenciar estas patologías. No es fácil, no siempre va a llegar todo de librito. Hagan todo lo que tengan que hacer con sus pacientes antes de llegar a un tratamiento. Bueno, muchas gracias. Antes de cerrar, quiero mostrar algo. Ya va. Voy a mostrar rapidito aquí. Un segundito. Quiero darle esto ilustrado. Esto es una pregunta que quizás muchos me iban a hacer, pero bueno, me adelanto un poco. Lamentablemente nuestra tasa de nucleación es muy elevada. ¿Cuándo yo voy a hacer quimioterapia a mi paciente? ¿En qué momento? Por eso hablé de la invasión al nervio óptico, invasión a coroide. ¿Cuándo voy a hacer quimio después de nuclear a un paciente? Hagamos cortes imaginarios. Si la lesión en la patología es prelaminar, prelámina cribosa, no hay que hacer enucleación. Si es laminar, no enucleación. No quimioterapia, corrijo. En los casos en donde el patólogo reporte que el tumor invadió detrás de la lámina cribosa, debemos hacer quimioterapia sistémica. Y por supuesto, en el área de corte. Vamos con la coroides. Hacemos un corte imaginario en la coroides. Si hay invasión coroidea menor a 3 milímetros, no tenemos que hacer quimioterapia sistémica. Pero si hay una invasión mayor a 3 milímetros, se debe hacer quimioterapia. En otros casos, donde se detecte invasión a malla trabecular y cuando vean siembras en cámara anterior, son conductas que, sin lugar a duda, nos obligan a hacer una quimioterapia sistémica después de enucleación. Entonces, es muy importante contar con un buen patólogo ocular. Lamentablemente, a veces no tenemos acceso a una muy buena patología ocular y entonces no sabemos qué tanto se fue invadido o no. Entonces, lamentablemente, tenemos que enviar a nuestros pacientes, después de una enucleación, a todos, casi a todos, a hacer quimioterapia sistémica. Pero eso no es la medicina, así no se practica. Tenemos que saber, porque de una u otra forma la quimioterapia tiene efectos secundarios, es tóxica, entonces hay que saber elegir a nuestro paciente. Bueno, con eso quería cerrar. Bueno, Juan, excelente Por lo de, clase, de verdad que aprendimos mucho el día de hoy. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿cómo? Si quieres, pase la doctora Irma, una de nuestros fellow estrellas de posgrado de retina. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Primero, felicidades por la conferencia. Ya, muchas gracias. Tengo dos preguntas. En su experiencia, ¿ha podido conocer o realizar algún manejo de estos niños con retinoblastoma trilateral? Y si ellos tienen alguna predisposición a salir las lesiones simultáneo o primero un ojo, luego otro, luego cerebral, es la primera. Y segunda, nos recomienda hacer los controles mensuales a estos niños por lo menos los 6 primeros meses. Vamos a tener resultados después del segundo ciclo. No va a afectar y se mantiene mensual, así sea un estadio A o un estadio D, según lo que estemos buscando. Esas eran mis dudas, pues. Gracias. Gracias a usted, doctora. Bueno, muy buena pregunta. Sí, he tenido, lamentablemente, debo decirlo con mucha responsabilidad, en una oportunidad tuve un caso clínico de una niña en donde hubo lo que se conoce o lo que yo denomino, o algunos lo llaman como retinoblastoma asimétrico. Ella tenía un grupo E en un ojo y un grupo A en el otro. Yo decido hacer la enucleación del grupo del ojo donde el tumor era más extenso y el tumor del grupo A lo traté con crioterapia y el tumor se fue, cicatriz total. Le hice seguimientos, los primeros 6 meses, luego fui distanciando mi seguimiento. El patólogo arrojó que el área de corte estaba libre de tumor y decidí no hacerle quimioterapia. Lamentablemente, esta niña hizo un pineloblastoma. Ingresó convulsionando y lamentablemente la niña falleció.
Eso es uno de los pocos casos que que manejé así. Obviamente la niña manejó con quimioterapia sistémica, con ciclofosfamida, se luchó, pero la niña terminó. Tiene muy mal pronóstico. El aprendizaje es que en mi medio, en nuestro medio, cuando yo veo un paciente de esta manera, les voy a mandar a hacer quimioterapia, porque obviamente no cuento con un patólogo ocular decir que me especifique bien el grado de invasión del tumor. Entonces, sí he tenido experiencia, esta fue una, y he tenido experiencia más que todo de tumores ya que invaden a órbita y que lamentablemente incluso hay que exenterar y terminan a veces siendo un caso de pineloblastoma, pero no porque fue un tratamiento que yo inicié, sino porque ya llegó el paciente con este tipo de lesiones, pero son pacientes que en mi experiencia fallecen. Con relación a la segunda pregunta, a los 6 meses, claro, yo tengo que hacer mis controles mensuales los primeros 6 meses, así yo tenga un grupo A, o más aún si tengo grupos más avanzados, C, D o E. Y obviamente luego lo manejo con observación según la evolución del paciente, cada 3, 4 meses o cada 6 meses, o después de los 5 o 6 años ya de edad, ya lo trato anualmente. Creo que ahí respondí su segunda pregunta, ¿no? Y distintamente del grupo, uno tiene que hacer seguimiento cercano del paciente en los primeros 6 meses. En los grupos A, solo local. En los grupos B, sí combino 2 drogas y terapia local. Decías que tenían en Ecuador 3 RedCam. No, en Ecuador no hay, si tenemos RedCam solamente en el Hospital Roberto Gilbert. Hay RedCam en Quito también, pero no, también aquí tenemos carencias. O sea, ese es el mundo ideal, lo que yo digo, que tuviéramos RedCam en diferentes partes del país. Nosotros en cercanía tenemos 2 RedCam, uno en el hospital universitario y otro aquí en IDEO, pero lamentablemente tenemos un problema de software que no nos han solucionado la persona la compañía pues que se encarga de eso. Pero tenemos al doctor Samuel Rivas que te quiere hacer otra pregunta más. Ok. Doctor, buen día. Mucho Buenos días. gusto y felicitaciones por las 2 últimas clases que nos han dado, que nos han dejado muchísima enseñanza. Doctor, complementando una pregunta de la semana pasada que hablamos de la inteligencia artificial y actualmente el auge del envío de imágenes en ciudades donde no se cuentan con especialistas en este tipo de patologías, ¿alguna aplicación que nos recomiende que pudiéramos usar para la presentación de estos casos en directo, en dado de que estemos en alguna zona rural y se presente uno de estos casos y tengamos que consultarlo con algún especialista en el área, si nos puede recomendar alguna aplicación? Y la otra pregunta que quería hacerle, en el seguimiento de estos pacientes a lo largo de su vida que han desarrollado retinoblastoma, ¿ha tenido usted experiencia en que estos pacientes desarrollen algún tumor maligno extraocular? ¿Y cuál es el más común que pudieran desarrollar ellos? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Mira, con respecto a la aplicación, a diferencia del melanoma, que ya hay una app, en el retinoblastoma, honestamente no conozco una aplicación esa hecha por inteligencia artificial, pero no hay una app, realmente no conozco, ustedes puedan descargar y de esa manera enviar imágenes a centros pilotos. Lo que obviamente hoy es la telemedicina todavía aún muy útil, en donde, imagínate, o sea, el celular, las redes sociales, son las que más usamos para poder enviar de forma inmediata, como por ejemplo, yo estoy aquí en Ecuador y ven pacientes en el hospital universitario o el doctor Vito examina a un paciente y él de forma inmediata documenta la imagen y enseguida me envía la imagen a mí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo actualmente en los niños con retinoblastoma. Pero no hay una app ya establecida como en el caso del melanoma. Con relación a tu segunda pregunta, era la de si yo he tratado pacientes que han hecho segundos tumores. Mira, los pacientes en el que yo particularmente y los que he visto que se les administra la quimioterapia sistémica, tengo niños ya adultos, o sea, 16 años, 14 años, ya, o sea, digo, son niños obviamente, pero ya grandes, ya mayores de 10 años, y estos no han desarrollado segundos tumores, están sanos, pero son niños que donde se le aplicó la quimioterapia sistémica, no fueron sometidos a radioterapia y hoy por hoy les hacemos seguimiento, ya llegan al hospital Roberto Gilbert o llegan aquí a la clínica y son niños que están libres de segundos tumores. No he visto el primer niño en mi experiencia
que haya recibido quimioterapia sistémica y que haya hecho un segundo tumor fuera del ojo, lo cual hace efectivo la terapia sistémica. Juan, y con frecuencia están utilizando en Guayaquil la quimioterapia intraarterial. ¿Lo hacen con frecuencia? No, lamentablemente recién empezamos una experiencia hace un par de meses con un par de pacientes, 2 pacientes, fue fallido, es decir, no se pudo cateterizar la arteria oftálmica. Entonces, aquí hay un centro oncológico que se llama Solca, es donde se envían a los niños. Entonces, los oncólogos pediatras mostraron resistencia a continuar con el tratamiento. Aparte de ello, tenemos restricción del uso de Melphalan en el cuadro básico de medicamentos. Entonces, los pacientes los enviamos a Cali, donde la doctora Carolina Alarcón, y yo les hago los seguimientos acá y trabajamos en conjunto. Ok. Bueno, una última preguntita del doctor Alfredo Fernández. Saludos, doctor. Feliz día. Una última pregunta. Usted que tiene una vasta experiencia en cuanto al tiempo de evolución de los pacientes. Aquí en Venezuela, hacer terapia, o mejor dicho, diagnóstico genético es difícil. No sé qué tanto estará en Ecuador. Pero una pregunta que nos hace mucho, y he tenido la experiencia en el hospital en su momento, un adulto que ya tuvo un retinoblastoma, mamá, papá con retinoblastoma, van a tener un hijo, el hijo la incidencia de tener retinoblastoma, o mamá, papá sin retino que tienen un hijo con retinoblastoma y quiere tener un segundo hijo, y ahí es donde viene la pregunta y la guía que nos piden a nosotros, y quizás en esa parte no estamos muy avanzados en el tema. Gracias. Bueno, mira, yo creo que esos casos en donde ya hay un antecedente familiar, ¿verdad? Obviamente, o donde ya hubo un hijo con retinoblastoma, el asesoramiento genético es muy importante. Es decir, en este caso el genetista es el que debería hacer el estudio genético para evaluar, obviamente, primero la causa, si es el papá, obviamente si tiene la mutación en el cromosoma 13, y de esa manera este niño va a tener, digamos, un 40 o 50, va a tener un 40% de probabilidad de que ese niño nazca con retinoblastoma. Ahora, curiosamente hago este comentario. Cuando yo veo a las madres que tienen 2, 3 hijos, o 2 hijos, y van a un tercer hijo, y ese tercer hijo, ese último hijo, nace con retinoblastoma, y sus 2 hijos mayores no tuvieron retinoblastoma, yo siempre le pregunto, ¿el papá es el mismo papá? Y mira, curiosamente me dicen no. Mi último hijo es otro papá. Entonces ahí es cuando yo tengo que hacer énfasis y decirle, mira, hay que estudiar a la familia desde del papá, hay que hacer un fondo de ojo al papá, porque entonces el problema puede estar de ese lado. Es lo que veo en mi práctica. Por eso es muy importante también hacer esa pregunta a nuestros pacientes, si es el mismo papá en todos los niños, ¿no? Pero realmente creo que ahí el genetista es el que nos establecería más una probabilidad de que este niño pueda nacer con retinoblastoma. ¿Qué podemos hacer nosotros como oftalmólogo? Lo que uno hace, los padres hacen una planificación familiar, y una vez que ese niño nazca, a la 4ª semana, debemos hacer un fondo de ojo y hacer fondos de ojo sucesivos cada 3, 6 meses o cada 6 meses los primeros 2 años de vida, que es cuando mayormente se va a presentar la mutación, el retinoblastoma por mutación germinal o por mutación heredable. Y asimismo, digamos, enseñar a la madre a que tome fotos a color, fotos con flash, perdón, y que en cuanto vea cualquier cambio, enseguida nos notifique. ¿Por qué? Porque si surge el retinoblastoma y yo lo capturo tempranamente, pues voy a evitar complicaciones severas o incluso la muerte del niño. Son las herramientas que tenemos a la mano. Bueno, Juan, muchísimas gracias nuevamente, muy agradecido. Estamos pendientes, no va a ser la semana que viene, pero me dijiste que el próximo tema era... otros tumores coroideos, o sea, otros tumores coroideos y de retina, características clínicas y tomográficas, que es muy importante. Pero aquí te van a despedir de ti, aquí los muchachos que tú no los habías visto, por aquí tanto, ok. Saludos a todos.
Gracias por su presencia y bueno, espero que haya llenado sus expectativas la clase. Estoy a la orden. Estoy plenamente a la orden. Gracias, profesor, por la oportunidad. Vale, bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Un abrazo. Gracias a usted. Tenga feliz día. Un abrazo. Gracias a los que nos acompañaron por internet.
en el piso de la pijama que piso. Bueno, ponte los zapatos y venga. What? Ah, bien. No, la pijama que te quitaste, ¿dónde va? En la ropa sucia, muy bien. Ándale, pues. Oh, Ponte los zapatos. oh yeah, those. Pues póngase otros.